Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, 3 versículos nomás, versos 14, 15 y 16. A los amigos que están acá esta tarde con nosotros, déjeme decirle algo, amigo querido. Jesucristo le ama y le quiere salvar. Y no es casualidad que usted esté aquí esta tarde. Usted hoy va a oír la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versos 14, 15 y 16. Agradezco a la directiva de jóvenes su invitación a este culto misionero. Un saludo para todos los hermanos de alabanza, mi hermano el asistente. ¿Estamos listos, hermano? Vamos a leerlo junticos. ¿Listo? Comencemos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Coloque su Biblia en la banca, hermano, vamos a orar. El Señor necesita todavía quien le predique. ¿Sí es así o no? Dígale al Señor: Señor, si quieres me puedes usar. No a mí, a usted. Dígale: Señor, si quieres úsame a mí. ¿Sabe que cuando uno ve la necesidad es que uno se dispone? Le decía al hermano que yo vine aquí, la primera vez que yo vine acá, esto era un lote grande, y habían unos tejares por acá. Y en ese tiempo, ¿cómo trabajábamos? ¿Cierto que sí? Era que había mucha necesidad. Y yo pregunto, ¿es que ya no hay? ¿No hay necesidad ya? ¿Sí hay necesidad? En ese tiempo le decíamos al Señor: Señor, úsanos. Y ya no. Cierre sus ojos un momento. Señor Jesús, nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el mismo de hoy, de ayer y de por todos los siglos. Crea en nosotros la necesidad, Señor. Muévenos a misericordia, abre nuestros ojos para ver la necesidad de este mundo y úsanos, Señor. Nos ponemos a tu disposición. Muchos lo han hecho, Señor. Es tu frase favorita: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Bendícenos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. De las cosas poderosas que han podido llegar a esta tierra, de las cosas magníficas, de las cosas excelsas, de las cosas sin iguales que puedan haber tocado el corazón de la humanidad y que realmente hayan cambiado a muchos, de las cosas poderosas, no es la tecnología, no es el viaje o el primer viaje a la luna. No, de las cosas poderosas que han cambiado la humanidad, una sola es la más poderosa, y es el Evangelio. ¿Sí lo cree o no lo cree? El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma, el Evangelio salva, el Evangelio trae paz, el Evangelio trae gozo, el Evangelio trae nueva vida, el Evangelio trae provisión, el Evangelio trae prosperidad, el Evangelio trae vida, el Evangelio nos cambia, el Evangelio nos llena. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Y aunque el Evangelio tiene muchas cosas buenas, solo una podríamos decir que es negativa del Evangelio. Solo una, y la encontramos ahí en esos textos que acabamos de leer. El Evangelio trae de todo lo que usted se imagine.
Pero el evangelio también trae una cosa, y es de las cosas que a la gente no le gusta que se les hable. El texto dice: el que creyere será salvo y tendrá todos los beneficios del evangelio. Pero también dice: el que no creyere, ¿cómo? Y eso es lo que no le gusta a uno. Pero ¿por qué me tengo que condenar? Bueno, el Señor dice en su palabra: el que creyere al evangelio será salvo, el que no creyere será condenado. Y creo que es de las cosas que está haciendo falta que se prediquen hoy en día, porque predicamos evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad, evangelio acomodado, evangelio para los negros, evangelio para los blancos, evangelio para los ricos, evangelio para los pobres, pero no se predica el evangelio que salva, hermanos. Y el evangelio que salva es el que exalta a Jesucristo, pero denuncia el pecado. Ese es el evangelio que salva. ¿Sabe? Usted no se va a salvar por bueno, o usted no se va a condenar por bueno. Usted no se va a condenar porque tiene plata, o usted no se va a condenar porque vive en la Comuna 13. Usted lo único que lo va a condenar, viva en la 13 o viva en el Poblado, lo único que lo va a condenar a usted es el pecado. La Biblia lo declara de manera contundente: la paga del pecado. Si la Biblia lo dice, nosotros ¿por qué no lo decimos? Pastor, si vino a predicar así, bien pueda, váyase. Bueno, yo me voy, pero yo predico así. A la gente hay que decirle que se van a salvar si aceptan el evangelio, o que se van a condenar si lo rechazan. Estamos a las puertas de que Cristo venga, hermanos, y no podemos predicar la palabra de Dios como con trapitos, como con algo. Hay que predicar la palabra de Dios. Nos estamos volviendo caprichosos. ¿Sabe? Cuando uno mira el evangelio desde el punto de vista del poder de Dios, entonces uno ve muchos beneficios. Pero cuando uno ve el evangelio desde el punto de vista de que me puedo condenar, entonces ya uno dice, hay un pero, y uno dice, pero ¿por qué me voy a condenar? Entonces nada más ustedes se van a salvar, porque eso es lo que le dicen a uno. Entonces nada más ustedes se van a salvar, pues no es que nosotros lo digamos, lo dice la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. Por mucha tecnología, por mucho modernismo, por mucha cosa que tengamos, la palabra de Dios siempre dirá: el que creyere en el evangelio será salvo, y el que no creyere será condenado. Por mucho que pase el tiempo, siempre lo va a decir. Y si Dios lo dice siempre, ¿por qué nosotros callamos? No, es que hay que tener misericordia de la gente. Eso es un texto de misericordia. Es un texto que le está diciendo a los perdidos: cuidado, que se puede perder. Yo le brindo mi salvación, yo le brindo mi amor, yo le brindo mi perdón. El evangelio es poder de Dios para salvación. Para mí el evangelio es lo más glorioso, para mí el evangelio es lo más grande, para mí el evangelio es sublime. ¿Sabe que cuando uno habla del evangelio en esos términos, entonces hay ¿cómo diría yo? Un sello de identidad o de identificación que nos debería de sellar a todos, o de identificar a todos. Romanos capítulo 1 versículo 16. Ese texto nos lo tenemos que saber de memoria y vivirlo. Alguien que lo diga de memoria. Fuerte. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese texto no deberíamos de tenerlo por allí escondido ni guardado. Nosotros somos evangélicos practicantes. Hablo con los que practican el evangelio. Y sabe una cosa, hermano, cuando uno mira entonces el evangelio con la parte de la condenación, uno siempre piensa en las personas que se van a perder, y uno dice: ay, qué pesar de los que se van a perder. Siempre hay un ay por ahí de por medio, ¿cierto que sí? Pero el ay no es simplemente para las personas que se condenan, no es simplemente para ellos. Voy a hablarle por lo menos de 4 ay. Hay muchos más, pero le voy a hablar de 4 nada más. Judas era hermano del Señor, hijo de María y de José. Judas fue alguien que rechazó el evangelio
Pero después de que el Señor resucitó, Judas abrazó el evangelio con toda su alma y se volvió un gran defensor de la palabra de Dios. Y escribió una epístola, una carta. Y era una carta escrita para todos los cristianos del mundo, una carta universal. Y es una carta sencilla. Judas, sí, se le aseguro que está en la Biblia. Le aseguro que ahí está. Y Judas dice en el versículo 9, bueno, en el versículo 10, Judas le estaba diciendo que se convierte en un defensor del evangelio y del verdadero cristianismo. Y en esos pocos versículos, o en esa corta carta que escribe Judas, está diciéndole a los cristianos de su época: si se volvieron cristianos, entonces vivan como cristianos. Porque eso es el evangelio, ¿o no? ¿Usted es evangélico? Viva como evangélico. No sea un torcido, no sea hipócrita. Usted es evangélico, viva como evangélico. Eso es lo que Judas está diciendo en estos versículos. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire lo que dice. Pero estos, hablando de los falsos cristianos, a los cuales yo no los llamo falsos, yo los llamaría cristianos caprichosos. Pero estos cristianos caprichosos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, aparece un ay ahí, y es un ay de dolor, un ay de angustia, un ay de juicio, un ay de castigo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay un ay ahí, y hay unas personas específicas. Siguieron a Caín, se desviaron por el camino de Balaam y se metieron en la contradicción de los de Coré. Esos son actitudes de personajes que decían que eran hijos de Dios, pero que actuaban de manera diferente. Yo los llamo cristianos caprichosos. Y para este tiempo donde Cristo está a la puerta, donde Cristo está por venir, usted tiene que ser un verdadero cristiano, hermano. Yo pienso de esta manera, usted me va a entender. Yo pienso de esta manera: el Señor, por medio del evangelio, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos nada, ahora somos algo. Ahora somos hijos de Dios. Entonces mi manera de pensar es esta. Si el Señor me salvó a mí cuando era un borracho, un ladrón, un sinvergüenza, mujeriego, yo tenía todas las Fs. Si el Señor me salvó a mí de un mundo malo y me trajo a su pueblo, a su iglesia, me reveló su nombre, su palabra, me trajo fue para que yo viviera ¿cómo? Bien, para que yo viva bueno, ¿cierto que sí? El ay es para cristianos caprichosos. Y yo digo, si el Señor lo salvó a usted para que dejara de dar lidia allá, ¿por qué da lidia aquí? No se enoje, estoy predicando. Y ustedes saben que a mí me invitan y yo predico es así. Si el Señor nos llamó, porque en la iglesia hay gente que da mucha lidia, hermanos. Y más aquí que hay más de 600. Yo digo, si el Señor me salvó a mí, me salvó fue para vivir bien. Si allá vivía odiando, aquí tengo que vivir amando. Si allá vivía robando, aquí tengo que ser honrado. Si allá vivía chismoseando, aquí tengo que vivir en verdad. Si no, me convierto en un cristiano caprichoso. Y ay de los cristianos caprichosos. Nos volvemos caprichosos. Si el pastor es joven, que por qué tan joven. Si es viejo, que por qué tan viejo. Si es gordo, que por qué está gordo. Si tiene bigote, que por qué no se lo corta. Y así sucesivamente, nada nos gusta. Y yo digo, hermano, el Señor nos salvó para que viviéramos bueno. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, amén, amén. Entonces el primer ay es para los cristianos caprichosos. El día que el Señor venga, se van a perder. No predique así, pastor, que se va a ir la gente. No he visto el primero que se haya ido todavía.
Cuando el Señor venga, muchos cristianos que decían que se iban a salvar, el Señor les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Eso dice en la Biblia, y estoy predicando la palabra de Dios. El segundo hay corresponde a ciudades. Yo lo he llamado así: a ciudades, a pueblos, a veredas, a barrios, a casas, a familias ciegas. Porque ¿cómo es posible que hoy hasta hoy, la gente no se dé cuenta del poder del evangelio, hermanos? ¿Cómo es posible que gente, mire hermano, yo recuerdo una vez que el Señor paró un paralítico, yo oré por él y el paralítico se paró, y ese paralítico levantó las manos, alabó al Señor, volvió y se sentó en la silla y nunca más volvió a la iglesia. Hombre, ese tipo fue que no vio que Dios lo paró. Es que hay gente que Dios le hace milagros y apenas Dios los sana, se van y no vuelven. Eso es ser uno muy ciego. San Mateo capítulo 11. Segundo, hay ciudades ciegas, pueblos ciegos, barrios ciegos, familias ciegas, personas ciegas. Capítulo 11, verso 20. Jesús entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho ¿qué? Muchos de sus milagros. Y mire lo que dice: porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que te levantas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Gente que nunca quisieron recibir el evangelio, gente que siempre rechazaron el evangelio, pueblos enteros, hermano. Vea, yo he sido pastor 18 años y he estado en pueblos muy difíciles, pueblos duros, donde bautizar a una sola persona era como si hubiera venido, como si usted se hubiera ganado la lotería. Es verdad, se lo digo en verdad. Pueblos donde predicábamos la palabra con pasión, donde hacíamos campañas evangelísticas, donde echábamos fuera demonios en cada culto, echábamos fuera demonios, donde Dios sanaba a la gente, donde se veía la poder. Ve, hermano, con decirle esto, hermano, estábamos en un verano peor que este que tenemos ahora, peor. Y iba el cura con la procesión haciendo una marcha para que Dios mandara la lluvia. Y se salió de la procesión el sacerdote, se salió y se metió, y estábamos en la dominical, y se vino el sacerdote hasta donde mí, y yo pensé que iba a decir que paráramos el culto o algo, y yo me le agaché: a la orden, hombre, a la orden. Pastor, con humildad, pastor, órenle al Señor, porque a ustedes sí los oye el Señor. Necesitamos que llueva porque se nos están muriendo las vacas. Eso fue en plena dominical, hermano. En plena dominical. Y yo con poder de Dios, es que uno le da como un fresquito, hermanos. Tranquilo, padre, vamos a orar por ustedes. Y paré el culto, le vamos a orar por esta gente que necesitan agua. Y oramos: Señor, manda la lluvia. Señor, tú eres el Dios de las tormentas, tú eres el Dios de arriba y el Dios de abajo, así que escúchanos a nosotros, porque ellos también creen que tú nos oyes a nosotros. Y terminó el culto, y ese calor tan impresionante, hermanos, era una cosa terrible. Y yo salí a la plancha como el siervo de Elías. Salí a la plancha y miré, yo dije: Dios mío, si va a llover o no, acordate pues. Es verdad, se lo digo en verdad, en Cristo no miento. Y de repente estaba con mi esposa ahí en la terraza de la iglesia, y mi esposa: ve, mi amor, ve, el cielo está azulito, mi amor, mira, ve, y no hay sino una nube. Y yo le dije: éntrese que va a llover. Créamelo, hermano. Y cayó un aguacero impresionante, hermanos. Y yo dije: ese es el Dios de los evangélicos. Ese es el Dios de los evangélicos. Aleluya, aleluya. Pero aún así la gente no se arrepentía, hermanos. ¿No le parece a usted que el ay debe ser para esas personas ciegas, que viendo no ven,
que oyendo no oyen, que entendiendo no quieren entender y que aún así rechazan la bondad y la misericordia de Dios. Para ellos un justo hay, para ellos. El tercer hay. ¿Sabe que el Señor está por venir? Viene a levantar su iglesia. La venida del Señor es una cosa tremenda y tiene un orden especial. El Señor viene en las nubes, no vendrá a esta tierra todavía. Antes de llegar a esta tierra levantará su iglesia, la traerá hacia Él y nosotros saldremos a recibirle, hermano. Para nosotros será el arrebatamiento. Para la tierra todavía no es la segunda venida, porque es necesario que acontezca en la tierra una cosa conocida con el nombre de la gran tribulación. Amén. Y la gran tribulación, yo llamo a las criaturas de ese entonces criaturas condenadas. No porque no haya salvación en la tribulación. La gracia siempre la habrá de parte de Dios. Pero para ese entonces será muy difícil que una persona se salve. Y entonces a esas criaturas de ese entonces las llamo yo criaturas condenadas. Apocalipsis capítulo 8. Libro de Apocalipsis. Y estoy hablándole de unos hay que hay en la Biblia. Hay es de dolor, hay es de angustia. Estamos en un culto misionero y usted dirá, bueno, pastor, y entonces ¿por qué está hablando del hay? Déjeme, yo termino. Me dijeron que podía, yo no veo el reloj aquí, ya lo vi. ¿Puedo terminar a las 8? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 8. ¿Ya lo encontró? Así dice la palabra de Dios. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Lo que le espera a la tierra, hermanos, el día que el Señor levante la iglesia, no es bueno. No es bueno. Así, amigo querido, que usted debe estar preparado para irse con el Señor antes de que el Señor levante a su iglesia. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Capítulo 9, versículo 11. Bueno, capítulo 11. Amén. Capítulo 9, perdón, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11 de Apocalipsis. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de estos. Esos ay que aparecen en Apocalipsis 9 serán para aquella gente que estará soportando la gran tribulación. Y qué cosa dura será la gran tribulación. ¿Sabe? Yo hablaba con mi abuela y mi abuela decía: mi hijo, no me hable del evangelio, espere que se manifieste el anticristo y ahora sí le creo. Y yo le dije: vea, mamita, abuela, si no te arrepientes ya, que es el tiempo de la gracia, menos te arrepentirás cuando el justo juicio de Dios comience a caer sobre los que moran en la tierra. Y ella me decía: vamos a ver, si no nos arrepentimos ya, que no nos tiran piedra, que no nos persiguen, que antes nos afaman, que antes nos tienen en buena honra, ¿cómo nos vamos a arrepentir cuando tengamos que pagar por la comida, cuando nos maten por un montón de cosas, cuando le digan a usted: cree en Jesucristo, mótrenle en la cabeza? Ay de los que moran en la tierra en esos días. No quiero llegar allá, quiero irme con Cristo. Le voy a hablar del cuarto ay. Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo número 9. Porque este ay tiene que ver con nosotros. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9,
versículo 15. Mire lo que dice la Biblia. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Mire lo que dice. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y el cuarto ay es para los cristianos que se quedan callados y no hablan de Jesucristo. Ese es el cuarto ay. A la verdad, la comisión fue dada ya. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La comisión no fue para los discípulos nada más, ni para los apóstoles. La comisión es para cada uno de nosotros. ¿Sí es verdad eso? ¿Sí lo cree, hermano? ¿Y entonces por qué no habla de Cristo? Estamos en la Comuna 13, una de las más peligrosas de Colombia. Y le estoy diciendo, hermano, que aquí todavía necesitan oír de Cristo. Le estoy diciendo, hermano, que esta mañana cuando me levanté, fui al culto a orar un rato, fui a la iglesia a orar un rato y me acordé que tenía que bajar por algo a la casa. Bajé las escalas y habían unos muchachos consumiendo marihuana ahí en un solar que hay ahí al frente de la casa. Y yo los saludé: muchachos, ¿cómo están? Pastor, venga. Y yo me metí allá al solar con ellos. Dígame, muchachos, pastor, ore por nosotros. Necesitamos cambiar de vida. Y yo digo, ¿será que es que no necesitan que les hablemos de Cristo, hermano? ¿Sí necesitan? Ay de mí, si no predico a Jesucristo, hermanos. Pero ese ay no es solamente para mí que soy pastor. Ese ay es para ti, que Dios te pone todos los días a alguien al lado para que le compartas de la experiencia que has tenido con Él. Esa experiencia que nos ha cambiado la vida, esa experiencia que es real, que es veraz. ¿O acaso Jesucristo no es real para ti? ¿Es real para ti? Dele ese aplauso que le iba a dar ahora, hermano. Él vive para siempre, Él es real para nosotros. No te quedes callado, comparte a Jesucristo. Pensamos que al hablar de Cristo, hermano, bueno, ahorita les decía que hay un texto que tiene que marcarnos a nosotros. Y el texto que nos tiene que marcar es Romanos 1:16. ¿Cómo es que se me olvidó? Fuerte. Ese texto nos tiene que marcar. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Eso me tiene que llenar a mí, eso me hace a mí diferente, eso me hace a mí de arriba. Eso no me hace a mí de abajo, antes me aleja de las cosas de abajo. ¿Sabe, hermano? Yo le estoy pidiendo a Dios, y Él sabe que es verdad. Y estoy pidiendo en mis oraciones a Dios por una nueva generación de jóvenes. Yo creo que lo he dicho aquí ya algunas veces. Estoy pidiendo a Dios por una generación de jóvenes que no se avergüencen del evangelio. Que mientras el mundo se pierde en sus vicios, en sus placeres, en su mundanalidad, en sus gustos y apariencias, haya en medio de este mundo una generación, un grupo de personas que compartan la palabra de Dios con verdad. ¿Sabe, hermano? Yo me pongo a mirar todos los movimientos que se están levantando, movimientos hasta uno oye de los movimientos, los LGTB. Eso no es una marca de auto nuevo, no. Eso es un movimiento que hay, que exigen y reclaman sus derechos, hacen manifestaciones, hacen fiestas, hacen parrandas, hacen orgías, hacen un montón de cosas. Fui a la ciudad de Bogotá estos días y nos hospedamos en un hotel donde al frente había un letrero que decía LGTB, bienestar para todos. Y era un edificio bien grande. Y yo le pregunté a uno de los que salió de allá: oiga, ¿cuánto pagan ustedes de arriendo? ¿Arriendo? Esto nos lo dio el Estado. ¿Por qué me miran así? El gobierno apoya a esos grupos. ¿Es consciente de lo que significa LGTB?
¿Es consciente? ¿Sí es consciente? No. Los LGTB, lesbianas, gay, travestis y bisexuales salen por las calles diciendo: este es el honor gay. Salen por las calles en sus fiestas. Y yo digo, si esa generación no se avergüenzan de su pecado, Dios levanta una generación que no se avergüencen de la cruz, que no se avergüencen de predicarte, que no se avergüencen de vivir en santidad, que no se avergüencen de alabarte, que no se avergüencen de glorificarte, que no se avergüencen de pararse en un bus y predicar que Cristo es su Dios, su Señor y su Salvador. Que se avergüence la gente del pecado, pero yo aplico ese texto con toda mi alma. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Será que lo puedes aplicar a tu vida, hermano joven, en esta hora? ¿Será que puedes decirle al Señor: Señor, no me avergonzaré de ti, Señor? Que se avergüence el pecador, hermano. Hay mucho por hacer todavía. Y no te estoy diciendo que salgas y reúnas un montón de gente. No te estoy diciendo, hermano querido, que salgas y convoques a los de tu colegio, que pares la fábrica donde trabajas porque vas a predicar a Cristo. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, hermano, que usted puede testificar de Cristo al menos a una sola persona. Y quiero llamarte la atención, quiero tomarte por el cuello y decirte: hermano, detente por uno nada más. Uno vale. Uno solito vale. Cuando leo en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 30, ya voy a acabar, me faltan 20 minutos. ¿Sí está bueno este? Deme más tinto, hombre, por favor. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Le voy a mostrar que uno sí vale, uno solo. Me asombro de mirar compañeros de ministerio, y no quiero hablar mal de nadie, pero me asombro de compañeros de ministerio que anhelan ansiosamente. Hay un montón de jóvenes postulados al ministerio que anhelan ser predicadores en iglesias grandes, sin atreverse a pensar en uno solo. Lo vamos a mandar para un pueblo donde hay 2 hermanos. No, hermano, yo por ahí no voy, hermano. ¿Qué quiere pues? No, una iglesia grande, mi ministerio es para gente bastante. ¿Uno no importa? ¿No importa uno? A esos yo les digo esta noche: hay fiesta en el cielo por uno solo que se arrepienta. Uno vale para Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 11 en adelante, la Biblia nos habla que uno vale, porque uno puede traer victoria, porque uno puede dar libertad, porque uno puede ser útil, uno solo. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Sabe? Había uno allí que era egipcio. Egipto es figura del mundo. Había uno allí que tenía un amo malo. El diablo no paga bien, amigo querido. Escúcheme bien. El diablo no paga bien. Y mi abuela decía, cuando veía a alguien, algún borracho que se mataba por ahí bebiendo, mi abuela decía: así paga el diablo. Gracias, hermano.
Así paga el diablo a quien bien le sirve, decía mi abuela. Pensé que me lo iba a llevar otra vez. Y es que el diablo no paga bien, el diablo paga mal. El diablo aprovecha la juventud de muchas personas, los pone a vivir de una manera inadecuada, y cuando están enfermos o cuando están acabados, que ya no valen para nada, los abandona, los tira a la caneca de la basura. Aunque sigan suplicando y llorando que le ayude, el diablo no le ayuda a nadie. El diablo es ladrón, el diablo mata, el diablo roba. Eso dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Y este joven egipcio, su amo apenas no le sirvió, lo botó. Y alguien lo vio por allí y se detuvo por él. Dijo: mira, ahí hay una persona. Y se acercaron y vieron que era un egipcio, pero sin importar que era un egipcio, le dieron a comer, le dieron a beber, le cuidaron, y su espíritu volvió en él, y se lo llevaron al rey. Y el rey le pregunta: ¿de quién eres y de dónde eres? Y aquel hombre dijo: yo soy egipcio. Y David tal vez se rascó la cabeza y dijo: que vomite las uvas que le dimos. No lo hizo. ¿De quién eres? Mi amo es una malecita que apenas me vio enfermo, me tiró, me botó porque ya no servía. ¿Y qué estaban haciendo? Estábamos atacando a su pueblo, a tu pueblo, lo estábamos atacando. Y David se enojó más y dijo: que vomite el vino que le dimos. No, David simplemente dijo: ¿me llevarías tú donde están mis enemigos? Y aquel hombre abrazó a David y le dijo: júrame que no me vas a entregar otra vez a mi amo malo, y yo te llevaré donde tú quieras. Y a través de ese hombre egipcio hubo victoria para el pueblo de Israel. ¿Usted alcanza a entender eso, hermano? Sabe, hermano, allá afuera hay mucho ladrón, mucho vicioso, mucho marihuanero, mucha prostituta, mucho religioso, mucha gente hasta buena allá, pero son siervos del diablo, y el diablo apenas los usa, los bota. Tal vez tú conozcas a alguno y no te has querido detener por él. Tal vez tú conozcas a alguno y ni siquiera pienses que Dios puede hacer maravillas con ese que está tirado en una acera. Tienes que pensar al derecho. Sabe, hermano, yo era un sinvergüenza. Yo era alguien, yo me pongo a pensar en mi pasado y a veces tengo que hasta reprender a mi mente para que no me avergüence. Pero un día alguien se detuvo por mí. Un día cualquiera, alguien se detuvo por mí y me dijo: Jesucristo te ama y te quiere salvar. La vida que tienes no es agradable a Dios. La vida que tienes te tiene arruinado. La vida que tienes no te va a conducir a ninguna parte. Tu fin será la muerte o la cárcel. Tu fin será estar en un hospital. Tal vez alguien se detuvo por mí, y aunque yo fui grosero con esa persona siguió hablándome de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar en los ojos de aquella persona cuando me hablaba, que me hablaba con amor, con pasión, creyendo que Jesucristo era su Dios. Y yo me imagino, yo digo, esa persona nunca pensó que yo fuera a predicar a Jesucristo, hermanos. Nunca se imaginó. Y cuando esa persona me ve y yo cuento estas historias, así como esa historia que alguien me habló, esa persona llora y levanta las manos y dice: gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Vale la pena detenerse por uno. ¿Sabe que el Señor a los salvos les invita a que se detengan por uno? Lea conmigo, por favor, San Lucas, capítulo 10. Un hombre justo le preguntó al Señor, y fue lo que leímos al comenzar el culto. Un hombre justo le preguntó al Señor qué cosas tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo: los mandamientos, ¿lo sabes? Sí, yo he hecho eso toda la vida. Entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ocurre algo especial aquí, hermanos. Viéndole, fue movido a misericordia. Yo creo que nos hace falta que el Señor nos mueva a misericordia. Yo creo que está haciendo falta que el Señor nos mueva a misericordia. Somos la iglesia más grande que Colombia tiene. Somos la más poderosa. Tenemos la doctrina más sublime que puede haber en la tierra. Las demás denominaciones nos tienen respeto, nos tienen miedo, y estamos bien, estamos sobrados. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Pero hace falta que Dios nos mueva a misericordia. Hay un texto que dice: de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Tienes la salvación? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? ¿Estás seguro? Compártela, porque hay muchos que se están perdiendo todavía. Aquel hombre fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, figura del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón tipo de la iglesia y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, eso es invertir en alguien. Amén. Y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esa es la invitación de Dios a los salvados, a que se detengan por uno nada más. Es que yo soy salvo, hermano. ¿Y a quién le hablas del evangelio? ¿Sabe? Un día me encontré con alguien en el centro, me alegró verlo. Era un hermano que trabajaba en las empresas públicas y estaba metido en un hueco así en la calle, en la acera, en un hueco de esos que se llaman un majol. Y entonces estaba una cinta ahí naranjada y yo lo vi que salió del hueco y yo lo saludé con alegría, porque uno se alegra cuando ve a los hermanos. Hermano, Dios lo bendiga. Y él me hizo ahí, y yo dije: uy, hay poder en el Señor, hay una bomba en ese hueco, ¿qué pasará? Y me le arrimé: ¿qué hubo, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Cuente a ver. Me dijo: hermano, es que yo llevo 10 años trabajando en las empresas públicas y nadie sabe que soy evangélico. ¿Usted sabe qué me dio a mi hermano? Yo casi me herneo ahí de la rabia, hermanos. Y dije: ¿cómo así, hermano? Él mismo alzó la voz y hablaba como un general y todo. Hay poder en el Señor, hombre, ¿cómo así? No, Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo así? Y yo antes le hablaba: Dios lo bendiga, para que le diera pena, hermanos. ¿Cómo así que 10 años en las empresas públicas y nadie sabía que era cristiano? Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Que todo el mundo sepa que soy cristiano, que todo el mundo sepa que soy honrado, que todo el mundo sepa que amo a mi mujer, que todo el mundo sepa que predico a Jesucristo, que todo el mundo sepa que soy fiel. No me avergüenzo del evangelio. Que se avergüencen los que pecan, hermano. ¿Sabe? Es lo que está pasando en este momento. Es lo que está pasando, que estamos viendo la situación, estamos viendo la necesidad. No solamente en Brasil, no solamente en Japón, no solamente en Costa Rica, no solamente en el África, en Colombia, en Medellín, en Antioquia, aquí en este barrio, hermanos, hay una necesidad tremenda, hermanos.
pero no la estamos viendo. Estamos haciendo como estos religiosos que pasan, ven la necesidad y dicen voy para el culto, Dios lo bendiga, y seguimos para el culto. Estamos siendo como aquellos intérpretes de la ley que miran la necesidad y dicen, sí, la palabra de Dios es buena, y siguen y siguen y siguen. Necesitamos ser movidos a misericordia. Necesitamos detenernos por uno que sufre, por uno que llora, por uno que tiene pecados, por uno que no sabe qué hacer, por uno que quiere suicidarse, por uno que está fumando marihuana, por uno que aparenta una vida alegre pero que está podrido por dentro. Necesitamos detenernos por uno. Detente por uno, hermano. ¿Sabe? Jesús se detuvo por uno. Jesús iba de camino y un ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús. Y la gente lo reprendía: cállese, deje la bulla. Pero Jesús se detuvo por uno que no podía ver la gloria de Dios. Si Jesús se detiene por uno, ¿por qué no me detengo yo por uno? ¿Por qué no me detengo por uno? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista, conforme a tu fe se ha hecho. Lo primero que aquel hombre ciego vio fue los ojos de Jesús, el rostro del maestro. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Que siguió a Jesús en el camino. Valió la pena detenerse por uno. Jesús se detiene por alguien que sufre. Jesús se detiene por alguien que tiene dolor. ¿Sabe, hermano? Había una mujer que iba a enterrar a su hijo y la gente lloraba y la gente no tenían palabras para consolar a aquella mujer. Pero Jesús se detiene por uno y calma su necesidad. Le dice: mujer, no llores, no llores, mujer. Jesús es el único que puede decirle a alguien que llore: no llores, no llores. Y devolvió la vida de aquel que había muerto, y aquella mujer se fue contenta. Valió la pena detenerse por uno. Jesús se detiene por uno, hermano. Hay gente enferma, hay gente que sufre, hay gente que llora, hay gente que ha gastado toda su vida, todo su dinero, toda su juventud, y anhelan que algo especial pase en sus vidas. Jesús se detiene por uno. Jesús se detiene por uno. Alguien que anhela en su casa diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Aquella mujer salió de su casa, tocó el borde del manto, y Jesús, que estaba rodeado de tanta gente, se detuvo por uno. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, pero es que todos aquí te estamos... No, alguien me tocó, Señor, no te pares por uno, no te pares por uno. Sigue el camino. Me detengo por uno. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Era una mujer que sufría, era una mujer en angustia, era una mujer enferma, y Jesús se detuvo por uno. ¿Sabe, hermano? Jesús cuenta una historia bien tremenda y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero si aquel pastor bueno va y lleva las ovejas al redil, y allá sabe que tiene 100 ovejas y comienza a contarlas: 1, 2, 3, 99. Pero son 100, ¿dónde está la oveja que me falta? Bueno, ya tengo 99, que se la coma el lobo, dejémosla que se pierda. No. Jesús va en busca de uno. Y yo creo, hermanos, en este momento que nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. El texto dice: finalmente Jesús se apareció a sus discípulos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será acaso que Dios nos está reprochando nuestra incredulidad? ¿Será que acaso nosotros nos sentimos salvados, pero la salvación no es sino para mí, para los otros no? ¿Será que Dios, hermano, no necesita ya que se predique el evangelio? Yo creo, hermanos, que deberíamos ser movidos a misericordia. Una generación que anhele ganar almas, una generación que no se avergüence de Cristo, una generación que le diga al perdido: Cristo te ama y te quiere salvar. Una generación que viva en la pasión de Jesucristo. ¿Sabe qué es detenerse por alguien? Tóqueme algo, por favor. ¿Sabe qué es detenerse por alguien, hermano? Se lo voy a decir.
Detenerse por alguien es hablarle a aquel que conozco, a ese que conozco que Dios me lo puso ahí. Hablarle de Cristo, así me diga que no. Tal vez sea tu hijo, tal vez sea el vecino, tal vez sea alguien que tú aprecias, o tal vez sea incluso alguien que hasta el miedo le tengas. Uy, qué miedo hablarle a esa persona. Pero detenerse por alguien es ir donde esa persona y decirle: yo tengo el remedio para tu problema, se llama Jesucristo. Y cuando usted le hable al corazón de esa persona, porque el que es movido a misericordia se detiene, se detiene. Y cuando le hables a esa persona y te vuelvas a tu casa, tal vez con un insulto de esa persona, entonces te vas a arrodillar y le vas a decir al Señor: Señor, le hablé a uno, pero ahora necesito que tú me des gracia con esa persona, porque seguiré hablándole a ese. Señor, voy a invitarlo al culto, y si me dice que no va, seguiré insistiéndole. ¿Sabe, hermano? A mí me invitaron una vez al culto y no fui. La segunda y tampoco. La tercera ya me le escondía a esa persona y decía: qué pereza ese evangélico. Hasta que un día no pude más y me vine con él al culto. ¿Sabe? Aquí hay amigos que les está pasando lo mismo. Lo veo en su sonrisa. Y es que tratamos de volárnosle al Señor, pero del Señor no se vuela nadie. Su misericordia nos alcanza a todos. Es por eso que yo tengo que ser movido a misericordia y sacarle el ratico a uno, no importa que sea uno. Compartir con él, si es posible darle los pasajes. Eso es invertir, hermano. Dios te devolverá lo que hagas. Pero no podemos ser religiosos simplemente que predicamos un evangelio barato. Tenemos que ser participantes de las verdades divinas y anunciar a Cristo por doquier. Pero detente por uno, no pienses en la multitud. Detente por uno, por ese amigo que trabaja contigo, por ese compañero del colegio que te pregunta y te ve raro. Oye, ¿por qué es tan raro? Vos sos como raro. Es que yo soy de arriba, es que yo soy de Cristo. Detente por ese que anhela que alguien le hable de Cristo. Detente por él. Comparte con él de Jesucristo. Hermano, pero es que yo le hablo tanto, hermano. Sigue pidiendo gracia. Sigue pidiendo que Dios te use. Sigue diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy. Regálame esa alma, Señor. Regálame esa alma, Señor. Regálame esa alma. ¿Sabes por qué te pido esa alma, Señor? Porque quiero que hagas fiesta. Quiero que te alegres en tu trono. Y cuando el Señor te pregunte: ¿cómo así? Entonces tú le dirás: tú dijiste que había fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. Al verlo de esta manera, entonces, hermano, tengo que decir: ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no predico a Cristo. Ay de mí si no comparto la palabra de Dios. Ay de mí si se mueren, hermano. Sabe, un día me dio un dolor tremendo, tremendo, porque alguien comenzó a burlarse de nosotros, comenzó a insultarnos, y yo saqué un tratado que tenía en la Biblia y me acerqué a esa persona que estaba fumando marihuana y le dije: amigo, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo te ruego que recibas este tratado en el nombre del Señor. Y esa persona nos insultaba: váyanse de aquí, que cuál ni que nada. Amigo, hoy puede ser el día en que tú aceptes a Jesucristo. No desprecies la oportunidad. Y se paró y comenzó a insultarnos. Y yo le dije: recíbame al menos el tratado, recíbame al menos. Y lo recibió, lo dobló y se lo echó al bolsillo. Y cuando llegamos ahí, media cuadrita, sonaron 4 balazos. Y pues nosotros no salimos a chismosear ni nada de esas cosas, sino que llegó la hija de la hermana que vivía en esa casa, asustada: mamá, ¿sabes a quién mataron, mamá? No sé a quién. Esos tiros que sonaron, mataron a Julano de tal. Y el hermano que andaba conmigo dijo: no, es que nosotros acabamos de hablar con él. Y le pregunté yo al hermano: ¿y quién era, hermano? ¿Quién era pues? Hermano, pues el muchacho que le dimos el tratado. Yo dije: no puede ser, hermano. No puede ser, hermano. Qué dolor se siente. Qué dolor se siente. Salí de la casa de la hermana y fui a mirar, y había corrido, aquel muchacho había corrido. Seguramente estaban esperando que nosotros nos fuéramos. Y el muchacho corrió y subió unas escalas que iban a una casa y cayó con la cabeza para abajo. Y en el bolsillo se le veía el tratado. Y el tratado decía: solo Cristo salva. ¿Sabe qué dolor, hermano? Qué dolor.
que esa persona se fue sin salvación. Pero en medio de mi tristeza alcé mis ojos al cielo y le dije al Señor: Señor, al menos me detuve por él y compartí con él tu palabra, Señor. Al menos me detuve por uno. ¿Te detienes tú por uno? Qué bonita esa frase que al Señor le gusta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero invitarlos a que estén en pie, solo un momento, hermano, porque quiero invitar a alguien que quiera ser parte de esos que se detienen por uno. Una niña estaba en la playa arrojando estrellas de mar, una por una. Era una niña pequeña. Las arrojaba, las tomaba de la arena y las tiraba al mar. La noche anterior había habido marea alta y las había sacado a la orilla y se habían quedado allá en la orilla. Y ella decía: qué pesar, se van a morir las estrellitas. Y comenzó a tirar una por una, una por una. De repente pasó un niño con su perro y le dijo: oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Y ella dijo: con una sola que salve, con una sola que salve. Y aquel niño fue movido a misericordia y comenzó a ayudarle, amarró su perro y comenzó a tirar una a una con la niña, una a una, una a una, una a una, una a una, las estrellas que estaban esparcidas por toda la playa. Luego pasó un hombre que hacía deporte, se sentó a mirar a los niños, les preguntó: ¿qué hacen? Y ellos dijeron: volviéndolas al agua para que vivan. Estamos volviéndolas al mar para que no se mueran. Y aquel hombre se sonrió y se carcajeó fuertemente. Y los niños le dijeron: y en vez de estarte riendo, ¿por qué no nos ayudas? Siquiera una que nos ayudes a tirar al agua. Aquel joven preguntó: pero es que una no es suficiente, dijo aquel hombre. Y la niña dijo: puede que no las salvemos todas, puede que no las salvemos todas, pero unas cuantas valdrá la pena. Unas cuantas valdrá la pena. Hermano, mira la Comuna 13. Yo amo la Comuna 13. Y miro la Comuna 13 y digo: Dios, tanta necesidad, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto pecado, tanta angustia, Señor. Que no se salven todos, pues, pero que al menos tú y yo nos detengamos por uno. Dios nos los pone al ladito, Dios nos los pone: mira, háblale a ese, y nos morimos de miedo. En vez de decirle al Señor: Señor, muéveme a misericordia, porque quiero hablar a alguien de ti. Que el Señor no nos reproche nuestra incredulidad y nuestra dureza de corazón, que por el contrario seamos movidos a misericordia y tengamos compasión de aquellos que no tienen a Cristo. Tal vez haya alguien aquí que quiera decir: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo me detendré por uno solo, mi hermano, mi tía, mi primo, mi abuelo, uno solo. Detente por uno, hermano. Quiero invitar a alguien que está allá en las bancas, que hace rato anhela servirle a Dios, que hace rato tiene el fuerte deseo, el anhelo de agradar a Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que vengas a este altar y le digas al Señor: Señor, yo quiero detenerme por uno. El Señor no te pide que salves a todos, solo uno nada más. Aquí está el Señor, hermanos. A la verdad, la mies es mucha. A la verdad, faltan obreros. A la verdad, es necesario que nuestro corazón se sensibilice y podamos decirle al Señor: Señor, a veces me da pena compartir tu palabra, a veces me da pena hasta que me vean la Biblia, a veces me da pena hasta que me vean entrar al culto, Señor, a veces me da pena, Señor, que hasta se burlan de mi manera de vestir, Señor, a veces, pero hoy, a partir de hoy, no me avergonzaré de ti, Señor, porque tú eres poder. El poder que cambia la angustia del mundo, el poder que transforma el dolor de la humanidad. Detente, hermano. Detente por uno vale la pena. Por uno habrá fiesta en el cielo y Dios sonreirá, los ángeles lo alabarán. Por uno, detente por uno.
Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cómo van a oír, Señor, si no hay quien les predique? Muévenos a misericordia. Muévenos a misericordia, Señor. Que nuestro corazón no se vuelva duro como el del levita. Que nuestro corazón no sea insensible como el del sacerdote. Que nuestro corazón sea sensible como el del samaritano, Señor. Muévenos, muévenos, muévenos a misericordia, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen.